Mi esposo tenía una segunda familia. Y ni siquiera era la peor parte. Advertencia, historia larga con muchos giros inesperados. Prepárense porque esto es de locos. Todo comenzó con una mentira inofensiva. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi esposo tenía una segunda familia, me habría reído en su cara. Daniel y yo llevábamos juntos casi 12 años, de los cuales 10 habíamos estado casados. Creía conocerlo mejor que a nadie. Teníamos una relación estable, con rutinas bien marcadas. Yo trabajaba en marketing digital desde casa, y él era consultor financiero. Su trabajo exigía viajes constantes, a veces de 3 a 5 días. Siempre regresaba con historias sobre clientes difíciles, hoteles aburridos y aeropuertos llenos de gente estresada. Nunca dudé de él. Nunca. Hasta que una noche, una tontería lo arruinó todo. Había salido en un viaje de negocios a Denver. La noche en la que debía regresar, me envió un mensaje diciendo que su vuelo se había retrasado hasta la mañana siguiente. Me pareció raro, así que busqué el número del vuelo en Google. No existía. Me latió el corazón con fuerza. No quería pensar mal, pero la duda ya estaba ahí. Decidí llamarlo. No contestó. Mandé un mensaje. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó con el vuelo? Doble check. Pero sin respuesta. Esa noche no dormí. Me sentía tonta por preocuparme, pero había algo que no me dejaba en paz. Al día siguiente, cuando finalmente regresó, supe que algo andaba mal. Era sutil. Una camisa diferente a la que se llevó. Un leve aroma a perfume que no era el mío. Pequeñas cosas que juntas encendieron todas mis alarmas. Pero la verdadera señal fue su expresión. Cuando me vio, por un segundo, tuvo miedo. Después sonrió y me besó como si nada. Los primeros hilos sueltos decidí que tal vez estaba exagerando. No lo mencioné más, pero mi cerebro no podía soltarlo. Durante las siguientes semanas, comencé a notar pequeños detalles. Gastos extraños en nuestra cuenta bancaria conjunta. Nada escandaloso, pero sí patrones nuevos. Cenas en restaurantes que no habíamos visitado, pagos a tiendas de ropa infantil, transacciones en una ciudad diferente a donde supuestamente viajaba. Su celular, que antes dejaba sin problema en cualquier parte, ahora nunca se despegaba de él. Lo llevaba hasta al baño. Cada vez que hablábamos sobre el futuro, tener hijos, mudarnos a otro estado, se mostraba incómodo o cambiaba el tema. El momento clave llegó cuando me encontré con su maleta en el cuarto de lavado. Normalmente, la vaciaba él mismo. Pero ese día, por alguna razón, la dejó ahí. Dentro encontré algo que me revolvió el estómago. Una boleta de cine. Era de Denver. Pero no tenía su nombre. El boleto era para Mariana G. La verdad sale a la luz esa noche. Esperé a que Daniel se durmiera y tomé su teléfono. Nunca lo había hecho antes. Me sentía mal, pero la ansiedad me estaba matando. Intenté desbloquearlo con su PIN habitual. No funcionó. ¿Había cambiado su clave? Probé con nuestra fecha de aniversario. Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Finalmente, ingresé su cumpleaños. Y se desbloqueó. Lo primero que hice fue revisar sus mensajes. Ahí estaba. Un chat fijado con Mariana G. Mi estómago se revolvió mientras leía las conversaciones. Mensajes tiernos, fotos de ellos juntos, menciones de un niño al que llamaba mi pequeño campeón. No pude seguir leyendo. Mi esposo tenía una segunda familia. Llevaba 5 años con Mariana. Y lo peor, tenían un hijo juntos. Mi mente se nubló. Todo mi cuerpo temblaba. Me sentí mareada, como si estuviera flotando fuera de mi propia vida. Daniel despertó cuando le lancé el teléfono en la cara. La discusión que siguió fue un torbellino de gritos, llanto y súplicas. Me dijo que me amaba, que había sido un error, que con Mariana no era lo mismo. Le pedí el divorcio esa misma noche. Y él aceptó demasiado rápido. Demasiado. Fue entonces cuando supe que había algo más. El secreto aún más oscuro. Daniel se mudó con su otra familia sin poner resistencia. Su actitud me dejó con una pregunta en la cabeza. ¿Por qué no peleó por nada? ¿Por qué se rindió tan fácil? Entonces recibí una llamada de un número desconocido. ¿Eres la esposa de Daniel?, preguntó una voz femenina. Era Mariana. Nos encontramos en una cafetería y lo que me contó me dejó helada. Daniel no solo tenía 2 vidas. Tenía 3. Había una tercera mujer. Se llamaba Andrea, y también era su esposa. Mariana había descubierto que él tenía otra relación en una ciudad diferente. Cuando lo enfrentó, él reaccionó mal. Muy mal. La amenazó. Mariana tuvo que huir con su hijo y esconderse. Cuando Andrea y yo la escuchamos, comprendimos que no solo habíamos sido engañadas. Habíamos estado en peligro todo este tiempo. Investigamos juntas. Reunimos pruebas y descubrimos algo aún peor. Daniel tenía múltiples identidades. En una ciudad, era Daniel Romero, consultor financiero con una esposa. En otra, era Daniel Gómez, hombre de negocios con una familia. Y en otra, era Alejandro Torres, un supuesto inversionista que vivía con Andrea. Cada una de nosotras le daba algo: dinero, estabilidad, una coartada. Pero lo peor fue enterarnos de que no éramos las únicas víctimas. Daniel también había estafado a clientes y empresas.
Había tomado dinero prestado y nunca lo devolvió. Era un criminal. Con nuestras pruebas, fuimos a la policía. El día que lo arrestaron, recibí un último mensaje de un número desconocido. «Vas a pagar por esto». No respondí. Lo vi en la corte. Nos miró a todas con rabia, como si él fuera la víctima. Fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude, bigamia y robo de identidad. Epílogo. Un nuevo comienzo. Han pasado 2 años. Vendí la casa y me mudé lejos. Cambié de número, de trabajo y hasta de ciudad. Me tomó mucho tiempo volver a confiar en alguien. Pero hoy tengo una relación sana con un hombre honesto que conoce mi historia y me apoya. Sin embargo, algunas noches, cuando estoy sola, no puedo evitar recordar el mensaje. «Vas a pagar por esto». Y me pregunto si, en algún lugar, Daniel sigue pensando en vengarse. Actualización. La venganza de Daniel. Han pasado 2 años desde su arresto. Me mudé, cambié de trabajo, de número, de vida. Pero hace 3 meses, algo empezó a sentirse extraño. Todo comenzó con pequeños detalles. Mi buzón se llenaba de publicidad a mi nombre en lugares donde nunca me había registrado. Pedidos de comida que no hice llegaban a mi casa. Un paquete con ropa de bebé apareció en mi puerta. Pensé que era coincidencia. Pero entonces comenzaron las llamadas. Siempre a las 3:33 de la madrugada. Siempre en silencio. Mi novio me dijo que era una broma pesada. Pero yo sentía que no era eso. Una noche, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje sin remitente. Solo tenía un archivo adjunto. Una foto. Era yo, en el supermercado, tomada desde lejos. La piel se me erizó. Esa noche, llamé a Mariana y Andrea. A ellas les estaba pasando lo mismo. Alguien nos vigilaba. La venganza de Daniel. Contraté a un investigador privado. Lo que descubrió me dejó helada. Daniel había salido de prisión. Descubrimos que había hecho un trato con la policía. Les había dado información sobre una red de fraudes financieros más grande en la que estaba involucrado. A cambio, le redujeron la condena y salió con libertad condicional. El problema era que ahora estaba libre. Y no tardó en encontrarnos. Una semana después del correo, Mariana recibió una caja en su casa. Dentro había una foto de su hijo. En la parte trasera, un mensaje: «Nos vemos pronto». Llamamos a la policía, pero dijeron que no podían hacer nada hasta que él violara su libertad condicional. O sea, hasta que fuera demasiado tarde. La venganza de Daniel. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré mi teléfono. Una notificación nueva. Era una foto, tomada desde afuera de mi ventana. Corrí a la cocina y agarré un cuchillo. Mi novio despertó y llamamos a la policía. Cuando llegaron, encontraron marcas de pisadas en el jardín. Pero no a Daniel. Había escapado. A la mañana siguiente, Mariana y Andrea recibieron el mismo mensaje. «Hoy no, pero pronto». Sabíamos que no nos dejaría en paz. Así que tomamos una decisión. No íbamos a esperar a que él nos encontrara. Nosotras lo encontraríamos primero. Con ayuda del investigador privado, rastreamos los lugares en los que había sido visto. Se estaba quedando en un motel barato, sin registrar su verdadero nombre. Llamamos a la policía con la ubicación. 2 días después, lo arrestaron por violar su libertad condicional. No tuvo la oportunidad de escapar esta vez. 6 meses después, fue sentenciado nuevamente. 20 años sin posibilidad de libertad condicional. Ahora sí, finalmente soy libre. Pero aún hay noches en las que me despierto con una sensación extraña. Como si alguien me observara. Espero que solo sea mi imaginación. Los años pasaron y, con ellos, las cicatrices del pasado comenzaron a desvanecerse. Después de todo lo que Daniel nos hizo pasar a Mariana, Andrea y a mí, tomamos la decisión de no vivir en el miedo. Al principio, no fue fácil. Habíamos pasado tanto tiempo sintiéndonos perseguidas que, incluso después de su arresto, la sensación de que algo estaba acechándonos nunca se iba por completo. Pero el tiempo tiene una manera curiosa de curar incluso las heridas más profundas. Mi novio, aquel hombre que estuvo a mi lado cuando todo se derrumbó, se convirtió en mi refugio. Nunca me presionó para olvidar ni minimizó mis miedos. Simplemente estuvo ahí, con paciencia, con amor, con la certeza de que juntos podíamos construir algo nuevo. 2 años después de que Daniel fuera arrestado nuevamente, me pidió matrimonio. Era una tarde tranquila de otoño. Caminábamos por un parque rodeado de árboles dorados, hojas crujientes bajo nuestros pies, y el aire tenía ese aroma fresco de comienzos nuevos. Cuando se arrodilló, sentí una oleada de emociones. No era miedo ni inseguridad. Era felicidad. Lo abracé antes incluso de ver el anillo y le dije que sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, lejos de los lujos y mentiras con los que había vivido en mi matrimonio anterior. Fue un evento lleno de amor genuino, sin secretos, sin dobles vidas escondidas detrás de sonrisas falsas. Por primera vez en años, sentí que mi vida me pertenecía. Nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad, un hogar construido con confianza, con amor real. Cada rincón tenía nuestra esencia, cada pared contaba una historia nueva. Con el tiempo, formamos una familia. Tuvimos 2 hijos,
y verlos crecer llenó mi vida de un amor que jamás imaginé sentir. Cada risa, cada primer paso, cada noche en la que me quedaba despierta acunándolos en mis brazos, me recordaba que había escapado de una vida que nunca habría permitido que experimentara esta felicidad. Ser madre me enseñó muchas cosas, pero la más importante fue que ya no tenía miedo. Daniel ya no existía en nuestra vida. No hubo más llamadas a la medianoche. No hubo más fotos enviadas desde las sombras. No hubo más amenazas veladas en sobre sin remitente. Era como si el universo finalmente nos hubiera concedido la paz. Hubo un tiempo en el que todavía tenía miedo de que reapareciera. Durante años, revisaba las noticias para ver si su nombre volvía a surgir en algún escándalo. Cada vez que recibía una carta sin remitente, mi corazón se aceleraba, solo para descubrir que era publicidad sin importancia. Pero el tiempo siguió su curso, y poco a poco, Daniel se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra en la historia de mi vida que cada vez tenía menos poder sobre mí. Una noche, mientras veía a mi esposo jugar con nuestros hijos en el jardín, me di cuenta de algo. Yo gané. Daniel había tratado de destruirnos, de controlarnos, de hacernos vivir con miedo. Pero yo estaba aquí. Feliz. Plena. ¿Y él? Él no era más que un nombre del que mis hijos jamás escucharían hablar. ¿Qué pasó con Daniel? Nunca más volvimos a saber de él. No intentó contactarnos, no hubo cartas desde la prisión, no hubo rumores de su escape. Es como si hubiera desaparecido del mundo. A veces, me preguntaba si todavía seguía en prisión. ¿Cumplía su condena? ¿Había encontrado alguna otra manera de manipular el sistema para salir antes? Pero la diferencia es que ya no importaba. Podía preguntármelo, sí. Pero no pasaba noches en vela por ello. No revisaba cada sombra en la calle esperando encontrar su silueta. Porque mi vida ya no le pertenecía. Y nunca más lo haría. Han pasado muchos años desde la última vez que pronuncié su nombre en voz alta. Mis hijos han crecido, mi matrimonio sigue siendo fuerte y la vida, aunque no siempre es perfecta, es completamente mía. El pasado es solo eso, pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente en paz.